Bienvenidos a este canal dedicado a las monedas que guardan historias, secretos y valor oculto. Si usted es nuevo aquí, le invito a suscribirse ahora mismo, porque en este espacio encontrará contenido especialmente diseñado para quienes aprecian el arte de coleccionar, para quienes conocen el valor de las cosas pequeñas, y para quienes entienden que una moneda no es solo un centavo, sino un pedazo de historia en la palma de la mano. Presione ese botón de suscripción, active la campanita de notificaciones y acompáñenos en cada nuevo descubrimiento. Y ahora, comenzamos. Hoy vamos a hablar de una moneda que millones de personas han tenido entre los dedos sin sospechar que lo que podría valer. Una moneda que fue fabricada en un año muy particular de la historia de los Estados Unidos, en una de las épocas más importantes del país, y que hoy puede sorprender gratamente a quien la gente guardada en una gaveta, en un frasco de vidrio, o dentro de un árbol guardado en el fondo de un armario. Estamos hablando del centavo Lincoln de 1984, fabricado en la ceca de Denver, reconocible por la pequeña letra D que aparece justo debajo del año, al lado de la imagen del presidente Abraham Lincoln. Para entender por qué esta moneda es tan especial, hay que retroceder en el tiempo y comprender el contexto en el que fue producida. El año 1984 no fue un año cualquiera en los Estados Unidos. El país estaba en plena era del presidente Ronald Reagan, una época marcada por el optimismo económico, la recuperación después de años difíciles, y una sensación generalizada de que Estados Unidos estaba recuperando su lugar en el mundo. Ese año, los Juegos Olímpicos se celebraron en Los Ángeles. El país entero estaba de fiesta. Y en medio de ese ambiente, la cara de la moneda de los Estados Unidos seguía produciendo millones y millones de centavos para la circulación diaria, pero algo que la mayoría de la gente no sabe. El año 1984 fue apenas el segundo año completo de producción de una moneda radicalmente diferente a todos los centavos que había existido antes. Porque en 1982, el Congreso de los Estados Unidos tomó una decisión que cambiaría para siempre la composición de los centavos. Hasta ese momento, los centavos estaban hechos de bronce, una aleación sólida de cobre. Pero el precio del cobre se había disparado tanto que fabricar un centavo costaba más de un centavo. Era una situación insostenible. Así que el Congreso autorizó un cambio radical. A partir de ese momento, los centavos serían fabricados con núcleo zinc, cubierto por una finísima capa de cobre mediante un proceso electroquímico. Esa capa de cobre era extraordinariamente delgada. Tan delgada que algunos expertos la comparan con la delgadez de un cabello humano. Y esa característica, que inicialmente parecía una simple medida de ahorro, se convirtió en el origen de todo tipo de curiosidades numismáticas, errores de fabricación, variedades de cuños, y en definitiva, en la razón por la que ciertos ejemplares de estos centavos de los años 80 valen hoy mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. La ceca de Denver, en el estado de Colorado, es de las más antiguas y productivas de todo el sistema monetario estadounidense. Su historia se remonta a 1863, cuando fue establecida para acuñar monedas de oro y plata provenientes de las minas de las montañas rocosas. A lo largo de los años, Denver se convirtió en una fábrica de monedas de enorme capacidad. Y en 1984, la ceca de Denver alcanzó cifras verdaderamente impresionantes. Ese año, la ceca de Denver produjo más de 5.500 millones de centavos. Repita usted esa cifra en su mente, 5.500 millones. Eso es un número tan grande que resulta difícil de visualizar. Si uno colocara todos esos centavos uno al lado del otro en una línea recta, la fila daría la vuelta a la Tierra más de 21 veces. Esa cantidad masiva de producción, combinada con la nueva composición de zinc chapado de cobre, con los equipos de acuñación que estaban siendo sometidos a un desgaste enorme, y con la complejidad técnica del nuevo proceso, creó las condiciones perfectas para que ocurriera algo que los coleccionistas conocen muy bien, los errores de cuño. Y aquí es donde la historia de este centavo de 1984 con la marca D se pone verdaderamente interesante, cuando la casa de la moneda fabrica los cuños que se
usan para acuñar las monedas. El proceso implica transferir el diseño desde un patrón maestro, llamado hub, hacia los cuños de trabajo. En condiciones perfectas, ese proceso produce la imagen nítida, sólida y bien definida. Pero en ocasiones, ya sea por un desajuste en la alineación, por un error en el proceso de presión, o por cualquier otra razón técnica, el cuño recibe la impresión del hub en dos posiciones ligeramente diferentes. Cuando ese cuño sale a producir monedas, cada centavo que acuña lleva impresa esa duplicación del diseño. A este fenómeno los coleccionistas lo llaman doble cuño, o en inglés, double da. El centavo Lincoln de 1984 es famoso precisamente por producir algunas de las variedades de doble cuño más espectaculares y valoradas de toda la era moderna. La variedad más célebre de los centavos de 1984 es conocida entre los coleccionistas como la oreja doble, y fue producida principalmente por la Cera de Filadelfia. En esa variedad, el lóbulo de la oreja de Abraham Lincoln aparece claramente duplicado, como si el tridente tuviera dos orejas, una ligeramente por debajo de la otra. Esa duplicación es visible a simple vista, sin necesidad de ningún instrumento de magnificación. Pero la ceca de Danvers también produjo su propia variedad de doble cuño en 1984, catalogada con el número de referencia FS039 dentro del sistema estándar de clasificación. En esta variedad, la duplicación del diseño se observa con claridad en la inscripción en God We Trust, así como en otras letras y elementos del anverso de la moneda. Esta variedad del centavo de Danvers recibió menos publicidad que su contraparte de Filadelfia, lo que significa que hay muchos ejemplares sin descubrir todavía circulando por ahí, o guardados en frascos y cajones por todo el país y entre coleccionistas de habla hispana que no conocían su valor. Pero las variedades de doble cuño no son el único fenómeno interesante que hace que estos centavos sean tan buscados. También existe otra variedad llamada marca de ceca repunzonada, o en inglés, repunchment mark. En la época en que se fabricaron estos centavos, las marcas de ceca todavía se colocaban a mano en los cuños, mediante un punzón que el operario golpeaba con fuerza para imprimir la letra D en el metal del cuño. En ocasiones, el operario necesitaba golpear dos veces, y si la segunda impresión quedaba ligeramente desplazada respecto a la primera, el resultado era una letra pequeña con una sombra o duplicación visible. Esas marcas de ceca repunzonada son apreciadas por los coleccionistas de variedades, y aunque no alcanzan los valores de los dobles cuños, sí representan una prima adicional sobre el valor normal de la moneda, y hay más. El centavo de 1984 con marca D también puede presentar otros tipos de errores, como acuñaciones descentradas, donde una parte del diseño aparece fuera del área normal del cospel, o errores de plancheta, donde el cospel de zinc presenta imperfecciones en su capa de cobre. Cada uno de estos errores, según su magnitud y visibilidad, puede añadir valor adicional al centavo. Ahora bien, hablemos de los valores concretos, porque eso es lo que a usted realmente le interesa saber. Para un centavo Lincoln de 1984 con marca de que haya estado en circulación, en condición desgastada, el valor es prácticamente el mismo que su valor facial, un centavo. No hay nada de malo en eso. La inmensa mayoría de los más de 5.500 millones de centavos fabricados ese año terminaron circulando, pasando de mano en mano, acumulando desgaste y marcas propias del uso diario. Pero la situación cambia radicalmente cuando hablamos de ejemplares en condición sin circular, es decir, monedas que nunca fueron usadas en el comercio, que conservan todos los detalles originales de su acuñación, y que todavía presentan el brillo rojo característico del cobre fresco. Un centavo de 1984 con marca D en condición MS65 con color rojo, que es una calificación de EMA sin circular, puede valer alrededor de $10 en el mercado actual. Para una moneda cuyo valor facial es de un centavo, eso representa ya una diferencia considerable. A medida que subimos en la escala de calificaciones, los valores aumentan de forma llamativa. Un centavo de 1984 con marca D en condición MS68 con color rojo, que es una calificación extremadamente difícil de encontrar, puede superar los $100.
Y los ejemplares en condiciones más altas posibles, donde la superficie del cobre sigue brillante como el primer día, con los detalles más finos perfectamente preservados. Pueden alcanzar cifras que sorprenden incluso a los coleccionistas más experimentados. Ahora imagine usted que ese centavo, además de estar en condición sin circular, también presenta una variedad de doble cuño claramente visible y certificada por uno de los grandes servicios de calificación profesional, como PDXGS o NGC. En ese caso, los valores pueden multiplicarse varias veces. Los ejemplares del doble cuño de Danro de 1984 en alta condición son particularmente buscados porque reciben menos atención que los de Filadelfia, lo que significa que la oferta de ejemplares certificados y bien presentados es relativamente menor. Un punto importante que toda persona debe conocer antes de examinar sus propios centavos de 1984 es la diferencia entre un genuino doble cuño y lo que los coleccionistas llaman doble cuño mecánico. El doble cuño mecánico es un fenómeno completamente diferente, producido por el movimiento del dentro del collar durante el proceso de acuñación. El resultado visual puede parecer similar a primera vista, pero un ojo entrenado nota de inmediato la diferencia. En el doble cuño mecánico, las duplicaciones son planas y superficiales, sin relieve propio. En un genuino doble cuño hub, las duplicaciones tienen profundidad, forma propia, y se ven como imágenes separadas y bien definidas. El doble cuño mecánico no tiene ningún valor para los coleccionistas, mientras que el doble cuño genuino puede valer mucho dinero. Para examinar sus centavos de 1984 y determinar si podría tener algo de valor, siga estos pasos. Primero, busque todos los centavos que tenga en su posesión con la fecha 1984 y verifique que debajo del año aparece la letra D, que es la marca de seca de Danro. Segundo, tome una lupa de al menos 10 aumentos o cristal de joyero y examine cuidadosamente la inscripción en God We Trust en la parte superior del anverso. Si ve que las letras tienen un engrosamiento inusual, o que parecen duplicadas con una imagen secundaria claramente visible, podría estar ante una variedad de cuño del tipo Danro. Tercero, examine el lóbulo de la oreja de Abraham Lincoln y también la barba y la pajarita o corbatín que aparece en la parte inferior del busto. Si hay duplicación visible en esas áreas, eso es otro indicador importante. Cuarto, examine la letra D de la marca de seca y vea si es una sombra o segunda deliberadamente desplazada. Si ve la E, podría tener una marca de seca repunzonada. Si después de ese examen cree que tiene algo especial, el paso siguiente es especular la moneda. Un centavo de zinc con chapado de cobre de 1984 debe pesar exactamente 2,5 gramos. Si la moneda pesa significativamente más, alrededor de 3 gramos y 11 décimas, podría estar ante un gravísimo error de plancheta donde el centavo fue acuñado sobre un cospel de cobre sólido en lugar de zinc. Un error que no ha sido confirmado oficialmente para la fecha 1984 pero que siempre vale la pena investigar con un servicio de autenticación profesional. Por supuesto, la conservación de estos centavos es también un tema muy importante para quienes deseen preservar su valor. El zinc es un metal mucho más susceptible a la oxidación y la corrosión que el cobre sólido. La finísima capa de cobre que cubre el núcleo de zinc es fácil de dañar con las prácticas de almacenamiento. Nunca limpie sus monedas con productos químicos ni abrasivos. Nunca las frote. Guárdalas en soportes de material inerte, preferentemente en cápsulas de plástico duro o en hojas de almacenamiento especiales para coleccionistas. El calor, la humedad y los ambientes salinos son enemigos naturales de estos centavos de la era del zinc, y ahora llegamos al momento que muchos de ustedes están esperando, la valoración de esta moneda que es el tema central de nuestro video de hoy. Este centavo Lincoln de 1984 fabricado en la seca de Danro, que reconocemos por la letra D junto a la fecha, es una moneda con una historia profunda. Fabricada en uno de los años más icónicos de la historia reciente de los Estados Unidos, producida una cantidad masiva que paradójicamente hace que los ejemplares bien conservados sean difíciles de encontrar, y que en ciertas variedades de error puede representar un valor muy significativo para un coleccionista.